De regreso con ustedes y bueno, a través de Latina Televisión, a través de Radio Show, a través de todas nuestras plataformas, estamos nosotros en vivo. Estamos a través de nuestra señal abierta en el canal 45 de UHF, en Inter canal 71, canal 34, señal digital Tecnicable, canal 16 en Urachiche, Chivacoa, San Felipe y en el estado de Yaracuy. Estamos también al oeste en Briancable, canal 19, estamos en Servitel, canal 16, Guarovisión, canal 16, municipio Crespo, Open TV, canal 42, al norte de la ciudad Nortevisión, canal 19, municipio Jiménez y Morán, canal 13, a través de Pronovisión, canal 13 de Inter, también en el municipio Torres, en Carora, y estamos también en NetPlus con tu app IPTV para todos los suscriptores. Puedes verlos también en Roku y en la www.latinamedio.com para todo el mundo. Estamos también en nuestra transmisión en el Instagram en vivo a través de @PisoLatinaTV. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, invitado especial que nos acompaña este día lunes, y qué manera de iniciar el lunes y la semana con nuestro invitado del día de hoy, que es Shankaracharya de América. Ya vamos a conversar con él, hay mucho que conversar. Es un maestro espiritual de la sabiduría hindú que trae, bueno, cantidad de sabiduría y conocimiento para nosotros, para cambiar y transformar nuestras vidas. Se encuentra en Barquisimeto y ha desarrollado una amplia agenda que va a compartir con nosotros porque continúan otros eventos. Antes de iniciar la conversación, debemos cumplir también con nuestros anunciantes, con nuestros patrocinantes, con la gente que permite que lleguemos a ustedes. Quiero hablarles del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Ahí hay un grupo de médicos egresados de las mejores universidades que están prestos y dispuestos a atenderles sus problemas de salud, salud preventiva, salud curativa, egresados de las mejores universidades del país en todas las especialidades, porque tenemos de medicina interna, medicina familiar, medicina general, medicina ocupacional, traumatología y cirugía ortopédica, reumatología y medicina interna, endocrinología, neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, pediatra, una plantilla de ginecobstetras de primera. Estamos trabajando con todas las empresas aseguradoras. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, encima de un reconocido bodegón, a media cuadra de la avenida Vargas. Debe llamarnos porque es previa cita. Si quiere resolver su problema de salud, salud preventiva, salud curativa, 0414-572-8496. Estamos haciendo distintos exámenes. Además de eso, tenemos la promoción en el mes del amor y la amistad, la consulta del 2x1 en medicina interna, 2 personas y pagan una sola consulta a precios bien solidarios. Tenemos también la consulta de cardiología, con los exámenes de cardiología también en un precio bien solidario, y tenemos la consulta de ginecología con todos los exámenes ginecológicos, incluso con la biopsia para la prevención del cáncer de cuello uterino, también a precio especial. 0414-572-8496, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Suspensiones Balcania tenemos todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo: amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, discos, bujes. Si de amortiguación y suspensión se trata, no tiene que ir a otro lugar, vaya donde están los mejores. Tenemos más de 60 años en este ramo, 3 generaciones, con todas las marcas del mercado: Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque, con la mejor atención, garantía y los mejores precios. Carrera 19, esquina de la calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. El Parque Zoológico y Botánico Bararida, el gobernador del estado Lara, te invita a pasar un rato de esparcimiento y recreación en familia para que puedas aprender, disfrutar y recrearte con más de 5.200 especies de animales. Hay plantas de más de 20 estados del país, distintas áreas para la recreación y para el esparcimiento. Tenemos una diversidad gastronómica increíble con nuestros prestadores de servicio. En las áreas de esparcimiento tenemos el Coliseo, la Tirolina, el Laguito, tenemos el Zoológico de Contacto, el Serpentario. Estamos trabajando para ustedes de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde, sábados y domingos de 9 a 5 y media de la tarde. Nos puedes seguir en nuestras redes, @Parque Bararida, o nos llamas al 0412-513-4286. El Parque Zoológico y Botánico mejor cuidado de todo el país es el Parque Zoológico y Botánico Bararida. En la unidad de cardiología de la Clínica IDET tenemos un equipo de médicos encabezado por el doctor Carlos León, cardiólogo, que están prestos y dispuestos para atenderle. Un equipo multidisciplinario, porque ahí hay cardiólogo electrofisiólogo, hay intensivista, emergenciólogo, enfermeras intensivistas, ahí tenemos fisiatra, nutricionista, para abordar cualquier tipo de patología cardiovascular o cerebrovascular. Y además estamos haciendo allí
el abordaje de la terapia del stroke, una terapia única que hay en la región centro-occidental para los accidentes cerebrovasculares o los ACV isquémicos. Se devuelve al paciente sin ningún tipo de secuela a su vida rutinaria luego de ser tratado por este equipo multidisciplinario con medicina de alta gama. Puede llamarnos al 0251-446-0426, 0414-514-6629 o nos puede seguir en nuestras redes sociales @idet.barquisimeto. Estamos ubicados en la carrera 16 entre calles 43 y 44, unidad de cardiología de la clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestro supermarket, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, Fruver, un bodegón con las bebidas de su preferencia, también somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, las mejores marcas en plasma, equipos de sonido, lácteos celulares, neveras, colchones, tenemos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, con estacionamiento propio, vigilancia privada, para que no se preocupe por la seguridad, compre con comodidad y tranquilidad y a los mejores precios. Estamos en la Avenida Las Industrias, entre Avenida La Salle y Avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Su mejor alternativa para comprar es Novi Group. Nuestros anunciantes, y con ellos avanzamos en la entrevista para conversar con Chancarachaya de América y bueno, conocer parte del trabajo que han venido desarrollando. Expliquémosle a la gente, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros, por compartir ese conocimiento y esa sabiduría que les ha hecho a ustedes expandir la conciencia, no solo de ustedes, sino de toda la gente que se ha acercado a ustedes y de transformar también el entorno de esa gente. Agradecido por eso. Conocer en primer lugar qué hacen ustedes, qué es un Chancarachaya. Expliquémosle a la gente de qué se trata todo esto. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Chancarachaya, si lo traducimos literalmente, significa hombre de realización, dador de felicidad. La orden monástica de Chancaracharya no tiene nada que ver con filiaciones políticas, nada que ver con filiaciones religiosas. Lo que nosotros hacemos es que el individuo que entra en nuestra filosofía mejore o se convierta en la mejor versión de sí mismo. Si le falta humildad, va a aprender a ser humilde. Si lo que le causa problemas en la vida son sus hábitos alimenticios, va a aprender hábitos alimenticios adecuados para tener una mejor salud. Si lo que tiene son problemas de que su intolerancia le causa choques con la gente, va a aprender a manejar la intolerancia o el orgullo o todas esas cosas que de una u otra forma en el fondo sabemos que nos causan problemas, pero no sabemos cómo quitárnoslas de encima. La metodología científico-espiritual de la organización Chancaracharya le permite al individuo entonces trabajar de una manera consciente ese proceso y quitarse de encima todo aquello que le impide ser feliz en la vida. ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿De dónde viene este conocimiento que ustedes ponen a disposición de la gente? Adi Shankaracharya nació en India hace más de 2700 años y él reunió todo el conocimiento. Son 8 escuelas filosóficas las que rigen todo el mundo. ¿Okay? Esas 8 escuelas, él compendió todo ese conocimiento y la unió en una sola escuela y dijo, todo es uno. Tú eres Dios, yo soy Dios, el mueble es Dios, la planta es Dios, la cámara es Dios, todo es Dios. Y eso en esa época en India misma lo criticaron a él porque le dijeron eso es blasfemia. ¿Cómo vas a decir tú que una cosa es Dios? Claro. ¿Okay? Entonces, él compendió todo eso porque tuvo una mente muy sintetizadora. Entonces él sintetizó todo aquello en una enseñanza científico, pragmática, espiritual, que entonces le permitió a la gente poder empezar a experimentar en sí mismo el resultado y los beneficios de aquellas prácticas que él enseñó. Ahora, esas prácticas, si nosotros las seguimos, podemos lograr la realización como ser, podemos lograr la transformación de nuestro entorno y del mundo. Es muy difícil seguir esas prácticas para lograr ese avance en la humanidad. Sí y no. ¿Cómo es eso?
¿Por qué? Porque la persona sí puede llegar a encontrar su propia divinidad y darse cuenta que de la única verdad que siempre ha existido, y es que solo Dios existe, todo lo demás es ilusión. O sea, tú no eres tu cuerpo, no eres tu mente, no eres lo que piensas, no eres lo que dices, no eres lo que haces, porque todo eso está en el plano manifestado y todo se queda ahí. Tú eres el testigo, el observador, el experimentador que entró a esta experiencia humana a experimentar todos esos juegos. Ahora, ¿cómo desvincularnos? Porque nosotros nos sentimos parte de la experiencia y no tenemos ese mundo interior que nos permite, mira, vamos a salirnos porque yo no soy esto, o sea, yo tengo otras cosas internas que debo desarrollar y atender, o sea, no soy solo esa experiencia que podría tratarse de una ilusión o de un juego. Para eso son las técnicas de la enseñanza de la organización Shankaracharya, para que entonces uno aprenda. Porque el problema que hay es que uno se ha desconectado de la conciencia y llevado por la mente, el intelecto y eso, se ha visto envuelto en toda la maraña de sensaciones que este maravilloso equipo que llamamos cuerpo humano genera a través de los sentidos, la mente, el intelecto, las emociones. Entonces nos mantiene tan bombardeados de información que pues como que nos hemos desconectado de lo que somos nosotros realmente, que es el objeto de la conciencia, ¿ok? Y entonces esa desconexión ha hecho que nos perdamos y creamos que soy fulano de tal, sexo tal, grado, profesión tal, y cuando le preguntas a alguien quién eres tú, te van a decir yo soy fulano de tal, yo soy médico o soy periodista o soy, ¿sí? Y se van a identificar con sus acciones, pero no con su ser interno. Ahora, esa identificación con las acciones produce un resultado y hemos visto en los últimos tiempos cómo ese resultado en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestra sociedad, cada día es más convulsionado. Cada día pareciera que la gente se desconecta más con ese ser interno y se conecta más con esa experiencia de las sensaciones, de las realidades externas y bueno, y cada vez se complica un poco más la cosa para nosotros. ¿Cómo lograr retomar ese camino? Usted habla de esa enseñanza, ¿son difíciles esas enseñanzas? ¿Tenemos que retirarnos a un monasterio para poder recibir esa enseñanza o podemos conectar nosotros de alguna manera con nuestro ser interno para a través de esa transformación también cambiar el entorno, contribuir con un granito de arena a mejorar nuestro mundo? Difíciles para nada, son sumamente sencillas, son sumamente fáciles de practicar. Eso es cuestión de media hora en la mañana, media hora en la tarde todos los días, de lunes a domingo, eso sí, para reconectar. Y lo primero es, y es lo que ahorita estamos comenzando, es una gran jornada de desintoxicación del cuerpo. Porque lo primero que hay que hacer es desintoxicar el cuerpo de todo lo que le hemos venido metiendo con comidas artificiales, el licor, el cigarrillito, etc. Primero hay que limpiar un poco el cuerpo para poder ir controlando, porque lo que nos aleja tanto es ese mar de emociones que hay siempre entre el estímulo que recibe la mente y el procesamiento que va a hacer el intelecto. Entonces, para controlar ese mar de emociones, yo tengo que depurar el cuerpo primero. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso y ya luego ir haciendo la práctica. Y en la medida en que uno va haciendo la práctica diaria, ella sola va manteniendo esa depuración y depurando y depurando. Primero depurar el cuerpo, pero le pregunto, si depuramos el cuerpo podemos depurar las emociones y los pensamientos, porque hay gente que, bueno, que tiene emociones bien convulsionadas, ahí está la frustración, el rencor, el odio, el pensamiento limitante, negativo, la envidia, tantas cosas. Podemos nosotros, mejorando nuestros hábitos, mejorando nuestro cuerpo, cambiar y transformar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Totalmente, totalmente. Y podemos conectar con otros estadios, digamos, de mayor satisfacción, de mayor realización, incluso desde el punto de vista espiritual. Sí, porque es que, ¿qué sucede? Hay parásitos intestinales físicos y hay parásitos intestinales y mentales astrales, que es lo que llamamos larvas. ¿Okay? Esos parásitos, mientras uno no los quite, ellos son los que alborotan, son como decirte el tiburón, la ballena, las orcas en el mar, que cuando están afloran a la superficie, eso revuelcan
el agua a tal nivel que pueden volcar hasta un transatlántico. Si 30 orcas se reúnen alrededor de un transatlántico, lo pueden volcar, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con esas larvas. Uno tiene que quitar las larvas y en la medida en que uno va quitando esas larvas, la mente va teniendo un refresco, un sosiego, una paz. Y automáticamente tu mente en paz, con el control de las emociones, tu vida es otra. Esas larvas y esa realidad, le pregunto, son los que producen también desequilibrio y enfermedades en nuestros organismos. Podemos hablar, porque bueno, yo aquí presento médicos y la gente llama y hay una cantidad de gente con desequilibrio, con enfermedades. Esas enfermedades las producen a veces los malos hábitos, la mala alimentación, como usted dice. Y bueno, podemos nosotros con el control de esto también mejorar nuestra salud, equilibrar y salir de las enfermedades. Totalmente. O sea, en el concepto, nuestra medicina se llama medicina ayurvédica. En el concepto de la medicina ayurvédica no hay las enfermedades como entidad como tal. O sea, no existe tal cosa como la diabetes. No, existen los pacientes de desregulación de azúcar. ¿Okay? Entonces, tipificar la diabetes como una enfermedad como tal es darle una vida propia a algo que no tiene vida propia, sino es simplemente corregir ciertos hábitos y yo voy a salir de ese problema. Ahora, ¿qué sucede? Cada enfermedad, como dice una de las leyes universales, todo lo que nace debe perecer. Cada enfermedad tiene un ciclo de duración. Lo que pasa es que muchas de las personas, por no hacer los cambios y ajustes en su vida que son necesarios, mueren antes de que termine el ciclo de la enfermedad, e incluso entonces cuando vienen en la siguiente encarnación, son esos niños que nacen enfermos. Y la gente dice, ¿pero por qué? Porque un niño de 3 años, de 1 año, nace con un cáncer o nace con una... Tiene que ver con una vida pasada. Con la vida anterior que no alcanzó a terminar el ciclo de la enfermedad y ahí llega a terminar. O sea que nosotros tenemos nuestra propia cura si decidiéramos cambiar esos hábitos alimenticios. Entonces, las investigaciones científicas, la medicina, los avances de la medicina estarían entonces en contraposición con si nosotros pudiéramos desarrollar ese hábito de la autosanación o del control de nuestra alimentación, de nuestro cuerpo físico, lograr esa sanación del planeta Tierra, erradicar un poco las enfermedades. Un poco, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque hay gente que no te va a creer. No. Porque parte de su karma es pasar esa enfermedad para realizar el aprendizaje que ese karma le tiene ahí asignado. Entonces no te van a creer y por eso está bien que exista la medicina alopática, está bien que exista la medicina naturista, ¿me entiendes? Porque ambas aportan desde su punto de vista, desde su visión, algo que sirve en su momento. Por ejemplo, a mí me fascina de la medicina alopática que es contundente. O sea, si tú estás en una crisis, vete a la medicina alopática, porque esa te va a sacar de la crisis en menos de nada. ¿Okay? Una emergencia médica, un ACV, un infarto, acude a la medicina, no seas fanático de que no, yo con el naturismo me curo, porque entonces vas a ir hundiéndote. No, sal de la crisis y luego acude al naturismo, que es lo más idóneo para terminar de salir. Claro, pero la enfermedad la produce un hábito, la enfermedad la produce a lo mejor un desconocimiento, a ese hábito, a ese desconocimiento que es lo que te ha producido ese trastorno, ese desequilibrio, también tienes que ir, no solamente a la pastilla, a la inyección, al tratamiento médico, porque si no te sanas de momento, pero vas a seguir reproduciendo algo. Ahí sigues en el ciclo, exactamente. Usted hablaba de karma y yo me pregunto, o sea, ¿por qué hay gente que sufre tanto? Porque hay gente que tiene que pasar por tantas vicisitudes, porque hay gente que también uno dice, no, este nació enmantillado, este nunca le pasa nada, este está bendecido, siempre algo le ocurre para bien, siempre resuelve, se le abren puertas. ¿Tiene eso que ver con el karma? Y después quisiera que me contestara, oye, si salimos algunos a pagar cosas que no hemos dejado de hacer en nuestra vida pasada, que no hemos concluido, surge como la visión de que, oye, Dios sí es maluco, es como medio injusto, porque pasan unos tantas necesidades y otros nacen con tantas bondades y con tantos beneficios. Mira, el karma no es nada de misterio, ni una fuerza, un egregor, no. El karma es tu forma de pensar.
¿sí? Porque del pensamiento viene el sentimiento, del sentimiento viene la acción y de la acción viene la consecuencia. Entonces, aquel que vive desdichado, en realidad es porque su pensamiento es muy negativo. ¿Okay? Entonces, él tiene que empezar a cambiar esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque si tú, acuérdate que el universo, o sea, tu experiencia de vida, José, es Ajá. la que tú generas. Tú vives lo que tú, con tu pensamiento, generas, porque tú eres el creador de tu propia manifestación. Esto es simplemente una interacción entre órgano de los sentidos y estímulos externos. ¿Okay? Y como yo reaccione al estímulo, va a generar una consecuencia. Vamos a decirlo así. Tú vienes conduciendo por la calle tranquilo y de repente llega alguien que va en un desespero, en una angustia porque lo llamaron, le dijeron que la mamá le dio un infarto, entonces va preocupado y tú vas tranquilo, calmado porque no tienes ningún afán ese día y el otro se te atraviesa como un animal porque va en su angustia, en su mal manejo de emociones. Entonces te saca a ti la piedra y ya tú empiezas el pique con él y el otro se enoja y empiezan a pelear y terminan hasta chocando. Terminan hasta matándose, Hasta porque hay gente que ha matándose. sacado una pistola y mata a otro porque lo choca y porque va de repente en ese mundo mental atormentado, porque tiene tantos problemas y tantas cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Una forma de pensar simplemente. ¿Cómo podemos depurar ese pensamiento para lograr un equilibrio? Y le digo porque a veces uno está atormentado con la idea, uno tiene compromiso, cónchale, me llegó la cuenta de la luz, no tengo para pagar el colegio de los muchachos, y ¿cómo hago, Dios? Y no me paga de fulano. Entonces, la gente está atormentada, además tienes conflictos porque genera en tu entorno ese pensamiento de angustia, genera también vibraciones similares, atrae conflictos y te la pasa en un ambiente demasiado hostil. ¿Cómo podemos nosotros controlar ese pensamiento que parece como un mono con una hojilla ahí en la cabeza nuestra y brincando de un lado para otro y entonces uno no puede controlar esas cosas? ¿Se puede controlar? Totalmente. Primero, existen unas leyes universales que rigen todo el universo. En la medida en que uno va conociendo esas leyes, y luego el juego es todo el juego de todo ser humano es ese. Llegar a conocer las leyes, luego entenderlas, luego jugar con ellas, ver cómo funciona. Por eso tú eres el testigo, el experimentador que entraste a esta experiencia en el universo, en cualquier planeta que vivas, en cualquier plano astral, causal, físico. Tú entras a experimentar eso, a conocer esas 14 leyes, a entenderlas, a jugar con ellas, para finalmente desentenderte y dejarlas en su funcionamiento. Cuando tú logras desentender de ellas, tú tienes una paz suprema, una felicidad absoluta. Porque ya tú sabes cómo son las cosas y entonces nada te angustia, nada te preocupa. Tú aprendes a fluir y en el fluir de la vida tú vas logrando los objetivos que te propongas. ¿Cómo logramos eso? Porque, bueno, suena tan bonito, pero a veces uno se consigue tantos factores que lo desequilibran a uno. Usted habla, ya por lo menos hacemos una cartilla, la depuración del cuerpo físico, puede ser que nos aumente un poco más la vibración y podamos conectar con otros estados. Pero hay mucha gente que en la calle está sujeta a los vaivenes que ocurren y no logran eso que usted nos dice, poder controlar el pensamiento, mejorar la actividad física, la salud física. ¿Cómo podemos avanzar nosotros para lograr eso que usted habla? Que, cónchale, cualquiera quisiera, que puede estar en sintonía del programa y ya lo están planteando, cómo contactarlo, cómo hacer para transformarnos, cómo hacer para conseguir ese estado de gracia o de salir de los problemas. Esa es la palabra. ¿Cómo hacer? Pues dentro de mi experiencia, que fue lo que yo hice, tomar un gurú fidedigno, iniciarse con él y empezar su sendero, dejarse orientar por el gurú. Él lo va a llevar paso a paso, porque el gurú no es el que te va a llevar a ti, o sea, a la realización, sino que él te va a mostrar el camino y tú haces tu propio recorrido. ¿Por qué? Porque en el fondo tú y yo somos una sola y misma cosa, una masa compacta de energía, de conocimiento y de gozo.
Todo, absolutamente todo, todo que tú veas tiene esa masa de energía, conocimiento y gozo. Esta mesa tiene una masa de energía, porque ahí están todos los átomos y mientras haya átomos, así no lo veamos moverse, hay energía. ¿Sí? Hay un conocimiento porque se requirió el conocimiento para soldar las paticas, etc. Y hay un gozo porque la utilidad de la mesa te genera gozo. Te da la comodidad, la tranquilidad de que puedes poner cosas, etc. ¿Okay? Entonces, aprender eso, volver a conectarse con eso que eres tú realmente y entender que no eres ni el cuerpo, ni los pensamientos, ni las conductas, como te digo. ¿Okay? Entonces, iníciate en la meditación, iníciate en las técnicas que no tienen nada que ver con tu concepto religioso. Si tú eres católico, te va a volver mejor católico. Si eres cristiano, te va a volver mejor cristiano. Si eres musulmán, de la religión que tú seas, te va a volver mejor. Y sí cuentan ustedes con algunos seguidores de esas religiones, porque yo veo que algunas de esas religiones son como muy cerradas, muy dogmáticas, muy sectarias, y dicen, no, yo no voy a practicar esto porque a mí mi camino es ir para la iglesia, voy al culto, qué sé yo. Sí hay gente que ha logrado entrar con ustedes y que son de esas religiones para mejorar. Hay hasta sacerdotes que se han iniciado. Sí. Ok, y eso es lo que a las personas practicantes de cualquier religión, que sobre todo los pastores o los que dirigen esos cultos, pues ven cómo su población se les pone en riesgo y entonces empiezan a hablar pestes de la filosofía yoga. Y dicen, no, eso es del demonio. Pero si ellos mismos se metieran y se dieran la oportunidad de practicar, se darían cuenta que realmente es muy beneficioso para su propia conexión con Dios en su religión. Nosotros no le vamos a cambiar la religión a nadie, no nos interesa. Ustedes hablan de la reencarnación porque me habla usted del karma y bueno, y hay gente que dice que no existe la reencarnación, que lo que existe es la resurrección. Incluso gente, tú no vas a la iglesia católica y dice que la reencarnación no existe. Y eso que a mí me dice, no, el que cree en la reencarnación está también en prácticas satánicas y cosas de esas. ¿Cómo conciliar esos conceptos de reencarnación, resurrección? Es simplemente una cuestión de semántica. En la cristiandad a la reencarnación se le dice resurrección. Pero si tú lees el concepto que hay en la Biblia acerca de la resurrección, esa es claramente la reencarnación. Porque es que él te lo dicen claramente, en el cuerpo hay una semilla, ¿okay? Y esa semilla es trasplantada a un nuevo cuerpo de luz. ¿Okay? Eso es cuando yo paso del plano astral del plano físico al astral en el momento en que abandono este cuerpo y luego ese plano físico en ese plano astral se le acaba el tiempo también a la gente y debe volver a encarnar en el plano físico para seguir repasando las lecciones que vino a aprender. Y ahí vienes en un nuevo cuerpo de luz. ¿Por qué? Porque vienes bebé, sin enfermedades, sin problemas, sin nada, a menos que traigas algún karma previo que todavía te falta aprender sobre la Estamos compartiendo con Shankaracharya de América, él es guía espiritual, trae sabiduría de la India. Esa reencarnación que vienen ocurriendo y la gente dice que esa reencarnación, usted está en su cuerpo reencarnado en un gran maestro de la India, viene con toda esa sabiduría de los maestros ancestrales. Así es. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el parampara. Cuando Dios empezó la manifestación, lo primero que Él se ocupó, después de haber manifestado todo, fue de que la gente entendiera lo que es el conocimiento, el gozo y la energía. Y entonces creó un sistema de enseñanza de maestro a discípulo, Guru Shishya le decimos en sánscrito, que se llama parampara. Entonces ese parampara, dependiendo la capacidad que desarrolle el discípulo en sí mismo a través de su práctica espiritual, le permite al individuo captar una mayor porción del conocimiento, porque el conocimiento es infinito, a través de la metodología de la enseñanza que le imparte el gurú al discípulo. Entonces,
ahí es donde se genera esa conexión que viene desde el principio hasta estos tiempos. Usted habla de karma, yo digo, bueno, ¿será que a nivel planetario también existe el karma? Porque uno ve guerra, muerte, lo que pasa en la Franja de Gaza, lo que pasa en Ucrania, uno ve un mundo trastocado, intereses económicos, transnacionales, consumo de droga, toneladas de cocaína, gente enferma. Uno ve esas imágenes, por ejemplo, de algunos estados en Norteamérica, de la droga esa del fentanilo, que parecen, los gente parecen unos zombies tiradas en la calle. Entonces uno dice, oye, ¿por qué pasa esto en la creación de Dios? Si nosotros somos hijos de Dios, estamos hechos imagen de semejanza del Creador, de Dios Padre Todopoderoso, ¿por qué ocurre eso en el planeta Tierra? Sí existe el karma individual, el karma colectivo y el karma mundial y el karma planetario. O sea, en algún momento la Tierra, así como nació, en algún momento debe perecer, porque esa es la ley. Entonces, hay un karma del sistema solar que cuando corresponda la Tierra será destruida de alguna manera, porque en algún momento tiene que perecer. No estoy diciendo que ya mañana, para que no se me vayan a asustar, como llegó alguien alguna vez que se enteró que el sol nuestro era amarillo y que después del amarillo viene el naranja y después el naranja el rojo y explota. Entonces, preocupadísimo porque se va a acabar el sol, se va a apagar. Entonces, mi maestro le respondió en ese momento, usted habrá nacido y muerto millones y millones y millones de veces antes de que eso ocurra. Entonces no quiero que se me preocupen de decir, ay, se va a acabar la Tierra, y sobre todo los de la NASA que son tan alarmistas, que no, que viene un meteorito, va a dar aquí, ya te tienen ubicado que va a dar en qué barrio de Bogotá va a dar. Sí, ahora yo digo, es que la Tierra ha pasado por distintas etapas y ha llegado momentos donde incluso, bueno, han caído meteoritos, se ha destruido parte del planeta Tierra, hemos renacido, hay esa posibilidad. Podemos nosotros ayudar desde la individualidad con algunos de estos conocimientos y prácticas a mejorar el karma planetario, a, bueno, lanzar, yo digo, yo a veces me pongo también a pedir por la paz del planeta, a pedir por la gente que está presa, que está en una enfermedad, por la injusticia. Sin embargo, uno dice, ¿será que ese pensamiento o esa pequeña comunión con Dios o oración que yo hago llega? Ayuda y mucho. Hay que confiar mucho en el poder de la oración. Confía en el poder de la oración. La oración es sanadora, la oración es apaciguadora, la oración es bendecidora. O sea, la oración, el pedirle a Dios, y si lo hacemos en colectivo, hazlo tú desde tu religión, hazlo en el Islam o hazlo en la cristiandad, hazlo en el hinduismo, en lo que sea. Órale a Dios, porque eso te va a ayudar a ti y a través de ayudarte tú a ti mismo vas a ayudar al planeta entero. Hay en ese poder de la oración la capacidad de repente de llevar equilibrio, paz, tranquilidad, donde hay desequilibrio, donde hay situaciones de violencia, porque a veces uno llega a algunos sitios, a algunos ambientes y están muy cargados. Y hay gente que habla del egregor, hay gente que habla del pensamiento que lanza, entonces se queda ahí, entonces hay conflicto, hay discordia, hay ambientes muy densos. ¿Puede servir el pensamiento y esa oración para ayudar a purificar esos espacios? Recuerda que todo es vibración. Entonces, tu pensamiento es una onda vibracional que tú aportas a la onda vibracional de la Tierra como tal. Entonces, en la medida en que mi onda vibracional de pensamiento sea armonizadora, sea positiva, sea de emociones positivas, no de emociones negativas, entonces yo estoy aportando a la paz del mundo, estoy aportando a la tranquilidad, estoy aportando a la felicidad del mundo. Y si a eso le adiciono una enseñanza que te permita cambiar la forma de pensar, que le permita al individuo empezar a modificar su pensamiento, estoy aportando mucho más a la paz del mundo. Eso es importante. ¿Cómo concebir a Dios? Porque hablamos de Dios, usted habla de las religiones, cada quien tiene un Dios, hay unos que tienen dioses
si vamos a religiones ancestrales, a la religión yorú, a la religión católica, a la religión cristiana evangélica, a los mormones y los santos de los últimos días, la filosofía hindú, todo lo que trae esa información ancestral, lo que dicen los judíos, lo que dicen los árabes. ¿A qué Dios le pido? ¿O son válidos todos esos dioses? ¿Cómo conciliar, digamos, todo eso elegido, todos esos gurús o todos esos maestros que tienen las distintas religiones? Qué buena pregunta. Mira, si observamos un mapa mundi, el mar es un solo y mismo charco de agua salada. Pero existe el Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico, Golfo de Omán, Mar Rojo, Pacífico. Pero es el mismo solo y único charco de agua salada. Y eso es lo que debemos entender. A mí lo que me causa mucha compasión es el hecho de ver a musulmanes y judíos matándose en el nombre de Dios. O sea, es la falta de conocimiento del ser humano la que le lleva a matarse en el nombre del solo, mismo y único Dios. Porque pues no hay dos dioses. De hecho, la verdad, la única verdad, y es lo que siempre promulgó el Cristo, por ejemplo, la única y sola verdad es que solo Dios existe. No, todo lo demás es ilusión. Entonces yo pensar que el Dios de los cristianos es diferente al Dios de los judíos, o que el Dios de los judíos es diferente al Dios de los musulmanes, y etcétera, con las diferentes religiones, no es más que alimentado por el intelecto y el ego de los líderes de esas religiones. Porque Cristo no era cristiano, Mahoma no era maometano, Buda no era budista. Los seguidores empezaron a llamar a aquello budismo cuando a esa enseñanza que era filosofía de vida, que es lo que nosotros enseñamos, le empezaron a adicionar dogmas porque no entendían por qué el líder, el Dios manifestado, actuaba de tal forma o hacía tal cosa, y entonces lo dejaron así sin entenderlo y se generó un dogma. Cuando tú a esta filosofía de vida le adicionas dogmas, nace un ismo, una religión. Ahora, ¿cómo pedirle a Dios? Dios es el chibú ese que me dice la religión católica, Dios es el Buda, Dios es Krishna, Dios, o sea, Dios es el creador, porque Dios es una fuerza, Dios es un agujero negro. ¿Cómo pedirle a Dios? Como tú quieras, no hay problema. De hecho, si tú lees la Biblia, por ejemplo, Cristo recomendaba la meditación, pero tú le dices a un cristiano actualmente, medita, te dice, no, eso es cosa del diablo. No, él decía, en la semipenumbra de tu habitación, en el silencio de tu alma, órale a Dios. Él no decía pídele, órale. Y cuando ores, dale gracias, como que ya lo que tú quieres fue dado. Ahora, me da usted una clave, porque la mayoría de gente lo que hace es pedir y utilizan la oración y la conexión con Dios como un salvoconducto, como un mecanismo de autodefensa. Yo salgo de mi casa y digo, Dios, protégeme, Dios, que me pague el Señor que me debe, Dios, que no me llegue la cuenta pendiente, Dios. Entonces Dios sirve para todo y termina siendo como un mecanismo de autodefensa, o termina siendo a veces como un conjunto de palabras que no tienen sentido. Yo he visto gente rezando el Padre Nuestro, rezando cualquier oración de la boca para afuera, pero no tienen ninguna conexión interna. ¿Qué efecto puede lograr eso? Si no lo haces de corazón, ninguno. Si lo haces de corazón, automático, inmediato. ¿Cómo cambiar ese mundo que vemos a diario tan convulsionado? O sea, debemos empezar por nosotros mismos, pregunto, debemos mejorar nuestra condición, nuestro pensamiento, nuestro entorno, la manera como nos relacionamos. Porque le pregunto esto, porque veo gente que va a los templos, veo gente que ora, veo gente que viene, veo gente que va y sigue siendo la misma gente, y sigue siendo la misma gente que no cambia y que no se transforma en positivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque es que no hay una técnica adecuada que le permita al individuo levantar ese texto muerto o esa oración vacía y darle energía, darle poder, darle potencia para que realmente actúe. Son, como decimos nosotros, mantras sin semilla.
Entonces, por más que yo lo use y lo repita, si tú siembras una semilla muerta, una semilla estéril, por más que la siembres y la riegues y la porques ahí no va a salir nunca un árbol. Entonces, iníciate en alguna técnica de meditación que te permita como ir dándole poder a tu verbo, y ahorita que digo eso te voy a decir algo muy importante, ir dándole poder a tu verbo para que entonces tu oración tenga poder y tenga efecto. ¿Cómo le doy poder al verbo? A través de cuidar lo que digo. Si yo prometo algo, debo cumplirlo, así se me vaya la vida en ello. Entonces, por eso yo le sugiero a la gente, no prometas nada, cumple. Cumple. Porque si tú prometes, te arriesgas a no cumplir. Y si tú no cumples, pierde poder tu palabra. O sea que tenemos una sociedad que ha perdido poder, porque aquí hay una cantidad de gente prometiendo cosas. Si nos vamos al mundo político, hay un montón de promesas incumplidas, de gente que dice que cuando llegue va a ser y va a transformar y va a cambiar hasta el curso de la historia, el eje del planeta Tierra, y cuando llegan no hacen nada. Entonces hay ese incumplimiento. Yo me imagino que ese incumplimiento genera también un hueco energético, porque si tú lanzas tu palabra y dices yo voy a hacer y no lo haces, generas un desequilibrio para ti y para esa relación que tienes con otros. ¿Entiendes el caos del mundo? Por eso se produce el caos del mundo. Exacto. ¿Y cómo mejorar ese caos del mundo entonces? Cumpliendo nuestras palabras. Ahora le pregunto, esas palabras de amenaza que hacen los grandes dirigentes del mundo, que interpretan las realidades bajo sus propios conceptos, bajo su propio pensamiento, yo digo, ¿cómo puede ser que dirigentes, para no mencionarlo, decidan ir a una guerra? Porque yo considero que hay que ir a matar gente porque estoy perdiendo territorio, estoy perdiendo recursos, economía, y la mayoría son intereses económicos. Se pierden vidas, se enfrentan pueblos por intereses económicos. Yo lo que les diría a esos dirigentes es, ve tú al frente de tu ejército. Tú mandas al dirigente al frente del ejército y créeme que las guerras se acaban. No lo hacen. Exactamente. No lo hacen. Porque es muy sencillo yo agarrar a un poco de personas, cual pollos al matadero, y los mando. Y yo estoy bien resguardado, bien... No, ponte tú al frente de tu ejército como hacían los reyes en la antigüedad. Ve tú en el caballo primero, adelante. Y ahí yo te voy a creer que tu guerra es justa. ¿Cómo cambiar el karma de algunas realidades que vive la gente en particular? Le digo, pero también en conjunto, porque hay gente que dice que, bueno, a ciertos países, incluido Venezuela, por la situación, estamos viviendo un karma, y entonces de ahí se agarran para reafirmar con el poder de la palabra una situación que termina definiendo una sociedad o un país, a lo mejor en la realidad del concepto de la gente, pero no es la realidad real de lo que está ocurriendo. Mientras unos afirman que hay una situación difícil, que hay una situación extrema, que hay una situación caótica, que hay una situación crítica, y lo dicen de manera continua con el poder de sus palabras, hay otros que ven otra realidad. ¿Cómo cambiar esos karmas de alguna zona o de alguna región? Y hablemos de Venezuela. Por eso te digo, ahorita estamos lanzando esa campaña masiva de desintoxicación. Porque todo el pensamiento nace de lo que hay dentro, sobre todo en esta zona del estómago, que es donde está un chakra muy importante, que es el plexo solar. ¿Okay? De aquí nacen fuertemente las emociones, y el descontrol de las emociones es lo que me lleva a tomar decisiones equivocadas. Entonces, si yo depuro mi organismo, si yo saco esas larvas que tengo a través de un proceso de sanación, un proceso de desintoxicación, un proceso de depuración, automáticamente la calidad de mi pensamiento se va a elevar. Y un pensamiento más elevado, un pensamiento más sublime, te va a permitir tener un discernimiento más claro. Cuando tú tienes un discernimiento más claro, las decisiones que tomas son de mejor calidad y automáticamente muchos de los problemas desaparecen. ¿Hay alguna metodología para esa depuración? Pues no, hay diferentes metodologías. Puedes hacerte una purga, un enema, dependiendo de lo que cada quien confíe y crea que puede hacer ese proceso, es importante. Pero más importante que eso también es empezar a variar mi dieta.
Si yo como puro animal muerto, pues bájale un poquito. No comas los 7 días de la semana 3 veces al día cadáveres. No, come, digamos, el domingo, pues que es el día de la misa, ese día voy a hacer una dieta más saludable. Que si como el cochino frito o como la carne asada que quede así bien carbonizada, me la O a como. veces la comen como medio cruda, hasta sangrando. Exacto, ¿no? Pues, cocínalo un poquito mejor. ¿Ok? De hecho, el que come la carne así sangrando, pues está violando las leyes de la Biblia, porque en los mandamientos se dijo, de toda carne puedes comer, pero que no contenga sangre. Y esa era la trampa, porque encuéntrame un pedazo de carne Claro, que no tenga sangre. claro. ¿No? O sea, que comiendo, digamos, vegetales podemos depurarnos. Sí, los vegetales Entonces ayudan le mucho. pregunto algo. ¿Los vegetarianos entonces tienen el cielo ganado? No, tampoco, tampoco. ¿Por qué? Porque el vegetariano puede comer mucho frito, mucho carbohidrato. El vegetariano le encanta beber refrescos. O hay vegetarianos que beben cerveza, hay vegetarianos que Que fuman, fuman. que consumen marihuana, ¿me entiendes? Que a cuento de Cocaína espiritualidad se también. meten sus porritos, Claro. no, y eso va a intoxicar, ¿me entiendes? Igual, La droga intoxica. totalmente. Tenemos un planeta entonces intoxicado porque se venden toneladas de droga y lo que yo le refería de, bueno, hasta el fentanilo y todas esas cosas. ¿Cómo depurar ese planeta enfermo? En ese caso de las drogas. Oración, la oración. Ahí entra el poder para empezar a limpiar un poco eso. Ahora, yo tengo que darle poder a mi oración. Entonces, si yo quiero orar por el planeta, como muchas personas me dicen, lo primero que yo les digo es, depura tu organismo y luego empieza a orar. Yo depuro mi organismo y me pongo sano. Me libro de algunos desequilibrios, de enfermedades y tal. Pero entonces, bueno, hay gente también que a propósito de sus realidades y de lo que ellos quieren crear, crean enfermedades. Y ahí está el caso de la pandemia. Nos enfermamos de COVID, tuvimos un confinamiento, no terminamos de saber de dónde salió el COVID, si fue creado o no fue creado, si fue dirigido por un grupo que tenía un interés de mantenernos confinados, se cambiaron los hábitos. ¿Cómo interpretar una realidad como la pandemia? La pandemia simplemente son cosas que llegan en el karma colectivo para enderezar el rumbo y para acelerar ciertas otras cosas que están adelante en el karma. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico a la pandemia le sirvió, la adelantó en 20 años. ¿Okay? Porque antes la tecnología venía avanzando a pasos agigantados, pero la pandemia le dio un salto cuántico a las comunicaciones y los medios digitales. Hay gente que pregunta, Le replanteó la vida, ¿me entiendes? A mucha gente. O sea, les hizo cambiar hábitos de vida. Por ejemplo, ya la gente no es tan acartonada de irse con saco y corbata, ya andan, o se ponen paltó y pantalón y tenis. O sea, la gente flexibilizó un poco su mentalidad y eso sirvió a la gente. yo le digo mi experiencia, yo como esa enfermedad confrontó con la muerte, incluso perdimos familiares en esa enfermedad, uno como que lo tomó más light, uno como que lo tomó, dejó de tener tantos apegos, dejó de tener tantas responsabilidades creadas que no eran reales en tu vida y soltaste un montón de lastre y te quedaste un poco más liviano. Y ahora vienen las cosas y yo digo, bueno, yo me voy a dejar fluir como el corcho en el agua, porque yo no sé, o sea, hay cosas que yo no puedo controlar. Y esas cosas que no puedo controlar no me pueden atormentar tampoco. Exactamente. Ese cambio fue el fundamental Claro, que importante. metió la pandemia. Entonces la pandemia no fue del todo negativa, porque de alguna manera nos hizo reflexionar, volver al origen, volver a cosas que nosotros no estábamos mirando. Así es. Un desenfreno y una locura por hacer cosas que a lo mejor no eran esenciales en nuestro ser y en nuestro cuerpo. La gente pregunta, ¿dónde puede ponerse en contacto aquí con esta sabiduría, con ustedes? Si tienen algunos eventos, si usted está aquí en Barquisimeto, si usted va a permanecer aquí en Barquisimeto. Sí, yo estoy acá en las residencias Polo 1, en Pueblo Nuevo, en la carrera 15, entre calles cuarta y quinta, en el segundo piso. Mi número de celular es el 0424
599-1933. 599-1933. 0424. 599-1933. Pueden enviarme WhatsApp ahí o pueden llamarme. Y usted puede atender a la gente, usted puede conversar con la gente, porque hay gente que pregunta que por qué no conversa con los directores de algunas instituciones que no dan respuesta a la gente ante las problemáticas que tienen, que sería buenísimo que ellos pudieran contactar con esa fuerza espiritual para cambiar y transformar y poder dar respuesta. Sí, atienden ustedes a la gente, hay posibilidad de conversar con ustedes. Sí, claro, toda la posibilidad. Ahora, ¿por qué yo no busco a los políticos? Porque la verdad, un Shankaracharya es como un río. Nace en lo alto de la montaña y va hacia el mar en su recorrido. Si alguien tiene sed y llega con un pocillo de agua, esa es la cantidad de agua que se puede llevar. Si llega con un carro tanque, esa es la cantidad de agua que se puede llegar. Pero el río jamás va a desviar su curso por ir a saciarle la sed a alguien. El que quiere ver al simio, tiene que venir al zoológico. Yo no voy a ir a la casa de nadie a decirle al simio, ven. Pero si hay gente que ha venido y ha transformado su manera de pensar, su manera de actuar en esa línea política, entrando en contacto con esta sabiduría y con ustedes. Hasta ahora en mi experiencia conmigo nadie. No, pero en India sí muchos líderes políticos han cambiado su forma de pensar. Porque la verdad es que un Brahman, que es lo que somos nosotros, es un consejero que le permite al individuo, sea quien sea político, sea militar, lo que sea, que entienda las leyes universales. O sea, chicos, tú no vas a estar aquí toda la vida. ¿Tú para qué acumulas tanto dinero? ¿Para qué acumulas tantas cosas? ¿Para qué pones a un pueblo en sufrimiento si es un líder que está poniendo al pueblo en sufrimiento? ¿Para qué haces eso si igual tú te vas a morir y no te vas a llevar nada de eso? Deja, ya que Dios te dio la oportunidad de ponerte en un cargo de poder, aprovecha eso, chicos, y deja un legado, que tu nombre sea venerado y recordado el resto de la vida, y no dejes un legado de ignominia, que todo el mundo cada vez que mencionen tu nombre, pues hagan gargajos y escupan, ¿me entiendes? Porque todas esas maldiciones te van a llegar. Entonces, si tú entiendes eso, si tú entiendes que hay unas leyes irrefutables del universo que quieras o no quieras, se van a cumplir, tú no estás por encima de ellas, entonces el líder político bien asesorado puede hacer un excelente trabajo. Qué bueno sería que el líder político buscara este tipo de asesoría y se dejara también guiar desde el punto de vista espiritual para cumplir. Sobre todo con eso que me marcó, si das tu palabra, cúmplela. Y demuestra con acciones más que con palabras. Exacto. Mira, más o menos la agenda, el jueves 27 a las 9 están ustedes en el auditorio de la Gobernación. El sábado 29 a las 9, Centro Médico Dr. Orlando Guerrero en Barrio El Coreano. Están el miércoles 2 de abril, conversatorio con estudiantes en la Universidad Martin Luther King. El sábado 5 están ustedes en la Casa Axana Veneno de la Organización Santa Elena en Barquisimeto. El jueves 10 de abril están también allí en Santa Elena en Barquisimeto. El sábado 12 están en un congreso en Joviná, en Cubiro, donde van a estar ustedes ahí compartiendo, además de la importancia de la alimentación, van a tener ustedes allí la participación en la promoción de naturópatas de Jovinat. Es parte de la programación que tienen ustedes. Estamos compartiendo, o hemos compartido en el programa de hoy, porque ya estamos finalizando, con Shankaracharya de América. Quisiéramos que nos dejara un mensaje ya a propósito de cierre de la entrevista, después de haber compartido tanta información, tanto conocimiento y tanta sabiduría. Perfecto. El mensaje que les voy a dejar, Vishnu, es una invocación con mantras que va a ayudar al país a mejorar su estado vibracional. Okay. Dharma ki. Jai Ho. Dharma ki. Jai Ho. Dharma ka. Naso. Pranyo me. Sadvana Ho. Pishuka. Kalyana Ho. Pishuka. Kalyana Ho. Harahara. Hara Mahadev. Arva ki pate. Harahara. Hara Mahadev.
Ahí lo que hago es invocar a Dios que haga su presencia en Venezuela más fuertemente todavía y empiece a establecer un gobierno que sea para el bien de todos los venezolanos. Así sea, así sea. Gracias a Chancaracharya de América por toda esa información y conocimiento a través de Latina Televisión, Latina Contigo, a través de Radio Show 99.1, a través de la www.latinamedio.com, a través también de el Instagram live @piso latina TV. Agradecido con la entrevista y agradecido con la gente que facilitó, al amigo Hotel Filiberto Túa, que facilitó parte de la presencia de Chancaracharya aquí en el programa. Agradecido con ustedes por la participación, agradecido con nuestros anunciantes, la gente que permite que lleguemos a ustedes, a hablarles del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, donde ahí hay un grupo de médicos egresados a la mejor universidad del país, de gran trayectoria, presto y dispuesto a darle salud preventiva y curativa en distintas especialidades, la consulta, el diagnóstico, el examen, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica, medicina interna, medicina familiar, medicina general, psicología, psiquiatría, tenemos traumatología y cirugía ortopédica, reumatología y medicina interna, tenemos también terapia de la voz, terapia del dolor, todos los exámenes, electroencefalogramas, ecos, pruebas mamarias, pruebas preanestésicas, pruebas genéticas, estamos también con pediatría y puericultura, tenemos también ginecología y obstetricia, especialistas en ginecología y obstetricia, tenemos neurología, neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, todos estos especialistas al servicio de su salud en la carrera 19 esquina de la calle 17, a media cuadra de la avenida Vargas, previa cita, debe llamarnos 0414-578-496 para mejorar tu salud, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, en amortiguación y en suspensiones, para cualquier tipo de vehículo particular, de carga, de transporte, cualquier marca, año, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de tripoides, discos, bujes, todo lo tenemos ahí con todas las marcas del mercado. Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque, pero representamos a Grequi, que es la marca exclusiva que tenemos para ustedes con los mejores precios. Más de 60 años tiene la gente de Balcania allí ofreciendo un amplio servicio y un amplio stock de repuestos. La familia Bessi, carrera 19 esquina de la calle 44, nos puede seguir en nuestras redes sociales @suspensiones.balcania. En el Parque Zoológico y Botánico Bararida, el gobernador del estado Lara, el vicealmirante Adolfo Pereira, te invita a pasar un rato distinto de esparcimiento y recreación en familia para que puedas disfrutar, aprender y recrearte con más de 5.200 especies de animales, plantas de 20 estados del país. Ahí hay distintas áreas para el esparcimiento y la recreación, unos prestadores de servicios que tienen una diversidad gastronómica increíble. Además tenemos el Coliseo, la Tirolina, el Laguito, tenemos el Zoológico de Contacto, el Serpentario, el Parque Zoológico y Botánico mejor cuidado de todo el país, lo tenemos nosotros aquí en Lara, y ahí está el licenciado Juan Rodríguez con todo su personal presto y dispuestos para atenderles. Estamos trabajando de miércoles a viernes de 9 a 3 de la tarde para el público, sábado y domingo de 9 a 5 y media de la tarde, porque trabajamos todos los días de la semana para mantener nuestro parque. Nos siguen @Parque Bararida o nos puede llamar al 0412-513-4286, Parque Zoológico y Botánico Bararida. En la unidad de cardiología de la Clínica IDET, un grupo de médicos encabezado por el doctor Carlos León, cardiólogo electrofisiólogo, intensivista, emergenciólogo, tenemos enfermeras intensivistas, tenemos nutricionistas, fisiatras, están abordando todas las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares. Tenemos los exámenes con equipo de alta tecnología, tenemos medicamentos de alta gama, tenemos intervenciones quirúrgicas, la consulta preventiva en cualquier tipo de patología cardiovascular o cerebrovascular y la terapia del stroke, que es el abordaje de los ACV isquémicos con esta medicina de alta gama y por este equipo multidisciplinario que permite que la gente sea devuelta a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela luego de haber sufrido un ACV. Estamos en la carrera 16 entre calles 43 y 44, estamos trabajando con todas las pólizas de seguro. Nos puede seguir en @idet.barquisimeto, nos llama al 0251-446-0426 o al 0414-514-6629, unidad de cardiología de la clínica IDET. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestro supermercado, de charcutería, lácteos, carnicería, pescadería, Fruver, un bodegón con la bebida de su preferencia, también somos Novi Ferretería, todo en el ramo ferretero, artículos para el hogar, las mejores marcas en plasma, equipo de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones, línea blanca, línea marrón, somos panadería, pastelería y lunchería, un restaurante gourmet con platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, todo está allí en un solo lugar, en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Su mejor alternativa para comprar es Novi Group.
con nuestros anunciantes y con la presencia de Shankaracharya de América, que nos dejó un gran legado de información, conocimiento y sabiduría. Despedimos por el día de hoy, lunes 24 de marzo, reposición de la entrevista a las 5 de la tarde hoy y a las 11 de la noche. Y por supuesto queda la entrevista ahí en nuestro canal de YouTube para que usted pueda consultarla. Gracias por estar allí, siempre con nosotros, agradecido con Dios por esta posibilidad de servicio. Los esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana nuevamente en vivo.